Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora a la que me veas. Hoy continuamos con las predicaciones sistemáticas del libro de Génesis y quiero recordar unas palabras de Eva la semana pasada durante su predicación. Ella dijo que su predicación tenía todos los ingredientes para formar una gran telenovela y la verdad que yo estoy de acuerdo con ella. De hecho, la historia que nos toca estudiar hoy, si fuera representada en la televisión hoy día, en una telenovela, yo estoy seguro de que todos nosotros nos alarmaríamos y pondríamos el grito en el cielo al ver una historia tan mundana, tan llena de pecado, de envidia, de inmoralidad sexual y de aspectos que son realmente vergonzosos. Seguro que diríamos, ¿cómo es posible que retransmitan estas historias o estas telenovelas tan obscenas en la televisión? ¿Qué perversidad la de nuestra sociedad? Esto es totalmente contrario a Dios. Dios no tiene nada que ver con estas cosas. Él es ajeno a todo esto. Lo curioso o paradójico es que esta historia que vamos a ver hoy no está en la televisión. Está en la Biblia, en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Y lo más curioso todavía es que Dios no se encuentra ajeno a esta historia, sino que está en medio de ella. Y la pregunta obvia que todos deberíamos hacernos es cómo un Dios 3 veces santo puede estar en medio de una historia de telenovela como esta. ¿Cómo puede Dios involucrarse en un asunto tan despreciable? Y esta pregunta es el título también de la predicación. ¿Cómo puede Dios involucrarse en un asunto tan despreciable? Vamos a dar respuesta a esta pregunta a lo largo de la predicación, pero antes yo quiero explicar una pauta fundamental que todos nosotros debemos tener en cuenta si queremos interpretar correctamente los textos narrativos como este. Es una pauta imprescindible, así que atento, mirad. Siempre que nos adentramos a estudiar un texto narrativo, tenemos que aprender a diferenciar entre el narrador de la historia y los personajes de la historia. No es lo mismo. El narrador de la historia es aquel que recopila y escribe la historia y lo hace inspirado por el Espíritu Santo. Así que él nos está dando una perspectiva única y está interpretando los hechos a la luz de la inspiración del Espíritu Santo. Sin embargo, los personajes de la historia no hablan ni actúan necesariamente siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que es muy importante que aprendamos a distinguir entre el narrador de la historia, inspirado por el Espíritu, y los personajes de la historia, pecadores como nosotros. Y quiero dejar esto muy claro y que nadie me malentienda con un ejemplo. Por ejemplo, todos manejamos mejor el Nuevo Testamento, así que voy a poner un ejemplo del Nuevo Testamento. En el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en ambos evangelios, se nos narra la tentación de Jesús en el desierto, o cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto. Y allí podemos ver la conversación entre Jesús y Satanás. Y en esa conversación Satanás se acerca a Jesús y le dice, mira Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di que se conviertan en pan. En otro momento le dijo Jesús, tírate del pináculo del templo porque escrito está, a sus ángeles mandará para que te recojan. Y en otra ocasión le dijo Jesús, si postrado me adorares, todo esto te daré. Os pregunto, ¿esas palabras de Satanás eran inspiradas por el Espíritu Santo? Es obvio que no. Sería una blasfemia decir lo contrario. Sin embargo, cuando los evangelistas, como narradores de la historia, escriben el relato tal y como sucedió y recogen las palabras de Satanás, ellos sí estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero que los escritores bíblicos hayan sido inspirados por el Espíritu no implica que las acciones o las palabras de los personajes sean inspiradas. Así que habiendo dejado clara esta distinción, ahora sí, vamos a centrarnos en el texto y en lo que nos enseña el narrador, inspirado por el Espíritu Santo. Y quiero que me acompañéis todos, desde vuestras casas o desde donde me estáis viendo, a Génesis capítulo 29, versículo 31 en adelante. Vamos a leer del 31 al 34, que será la primera parte de esta predicación, que he titulado El trato de Dios con Lea. Y dice así en el versículo 31. Génesis 29, 31. Viendo el Señor que Lea era menospreciada, le concedió hijos, pero Raquel era estéril.
Por refrescaros un poco la memoria, todos sabéis que Raquel y Lea son hermanas y son hijas de Labán. Y Jacob había estado trabajando 7 años para Labán porque estaba muy enamorado de Raquel y quería conseguirla como esposa. Pero Labán, todos conocemos la historia, Labán engaña a Jacob y finalmente, después de 7 años de trabajo, en vez de entregarle a Raquel, de la que Jacob estaba enamorada, ¿le entrega a quién? A Lea, a la hermana mayor. Y si Jacob quería conseguir a Raquel, tendría que trabajar otros 7 años más, 14 en total, para conseguir a Raquel. Bueno, Jacob estaba tan perdidamente enamorado por Raquel que no le importó trabajar 14 años para poder disfrutar de una relación matrimonial con ella. Y esto es precioso, ¿verdad? Qué bonita historia de amor, ¿o no? Sin embargo, el versículo 31 no se centra en esta bonita historia de amor que seguro daría para escribir o hacer muchas películas, sino que se centra en la desagradable historia de amor no correspondida de Lea. Pensemos un poco en Lea. ¿Cómo debía sentirse Lea al ver que su esposo Jacob estaba enamorado de su hermana y no de ella? Durante 7 años, Lea y Jacob estuvieron casados, y sin embargo Lea tenía que ver durante 7 años, cada día, ver cómo su marido, Jacob, solo tenía ojo para otra mujer. Y por si fuera poco, esa otra mujer era su hermana. ¿Qué había hecho ella para merecer tal cosa? ¿Cuán despreciable y humillada debería sentirse como mujer y como esposa? Y lo que vemos es que ella simplemente está sufriendo las consecuencias del engaño de su padre Labán a Jacob. Lo que evidencia que nuestro pecado a menudo no solamente tiene consecuencias sobre nuestra propia vida, sino también consecuencias sobre la vida de las demás personas que nos rodean. Y el narrador nos dice en el versículo 31 que el propio marido de Lea, Jacob, la estaba menospreciando. Su dignidad como mujer y como esposa estaba siendo pisoteada. Pero el autor, inspirado por el Espíritu Santo, también nos revela algo muy importante en este versículo. Dice así: viendo el Señor que Lea era menospreciada. Dios ve a las personas que sufren. Dios se preocupa por aquellos que son despreciados hasta el punto que se involucra de una manera muy especial en la vida de estas personas. Fijaos lo que dice el texto, dice que vio el Señor que ella era menospreciada y ¿qué? Le concedió hijos. Literalmente en hebreo dice que Dios le abrió la matriz. Así que fijaos hasta qué punto el narrador de esta historia nos enseña que la soberanía de Dios opera en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Hasta ese punto. Y el narrador también nos dice en el versículo 31 que Raquel era estéril, subrayando así lo paradójico de esta historia, porque no deja de ser curioso que Lea pudo tener hijos con Jacob, pero no tenía el amor de su esposo. Y Raquel tenía el amor de su esposo, pero no podía tener hijos con Jacob. Es el mundo al revés. Esta historia pone de manifiesto la injusticia y el aparente sinsentido de muchas de nuestras historias cotidianas. A veces esta vida puede resultarnos frustrante, y especialmente si perdemos de vista el plan soberano de Dios para con nuestras vidas. Y ahora, a partir de aquí, se nos va a decir cuáles son los nombres de los 4 primeros hijos que Lea tuvo con Jacob. Versículo 32 en adelante, dice así: Lea concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, pues dijo: porque el Señor ha visto mi aflicción, ciertamente ahora me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: porque el Señor ha oído que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez mi marido se sentirá ligado a mí, porque le he dado 3 hijos. Por eso llamó su nombre Leví. Mirad, si os fijáis bien, los nombres que Lea le pone a estos hijos revelan mucho acerca de, en primer lugar,
cómo ella se sentía y, en segundo lugar, cuál era su esperanza. ¿Cómo se sentía ella? Fijaos en el versículo 32. Dice, el Señor ha visto mi aflicción. La palabra que ella está utilizando aquí para aflicción se utilizará también en el Antiguo Testamento para hacer referencia al pueblo de Israel siendo afligido a mano de Faraón cuando eran esclavos en Egipto. Así que no es un término suave. Ella se sentía realmente oprimida, frustrada, avergonzada, pisoteada. Y el versículo 33 recoge las palabras cuando Lea dice, el Señor ha oído que yo era menospreciada. Ella se sentía no correspondida. Ella se sentía no amada, y eso es terrible para cualquier persona, pero lo es en mayor medida incluso para una mujer. Y en segundo lugar, estos versículos también nos enseñan cuál era su esperanza. Dice el versículo 32 que ella dijo, ciertamente ahora me amará mi marido. En el versículo 33 dice, porque el Señor ha oído que yo era menospreciada. Pregunto, ¿menospreciada por quién? Por su marido. Y en el versículo 34 dice, ahora esta vez mi marido se sentirá ligado a mí, porque le he dado 3 hijos. Así que podemos ver qué era lo que de verdad preocupaba a Lea y cuál era su esperanza. Su esperanza y su preocupación era que su marido la amara. Su preocupación era su esposo. Lo único que llenaba su mente era Jacob. Tal era su obsesión por conseguir el amor de su esposo, que parece que ella no podía disfrutar de una manera sana de estos hijos que son dones de Dios. Para ella, los hijos no eran más que un medio para alcanzar un fin, que su esposo la correspondiera. Es como si ella no pudiera disfrutar de estas bendiciones de Dios, que son los hijos, por estar preocupada de algo que ella no podía controlar, que no estaba en sus manos, que su esposo la amara. Y antes de que juzguemos a Lea por su actitud, yo quiero que cada uno de nosotros miremos dentro de nosotros. Porque cuán a menudo las circunstancias que nos rodean, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra economía, en nuestra salud, nos llevan a centrarnos en lo que nos preocupa, en lo que nos falta, en lo que todavía no tenemos. Y entonces dejamos de ser agradecidos por lo que sí tenemos y dejamos de valorar y apreciar las bendiciones de Dios y, lo que es peor, al Dios de esas bendiciones. Todos podemos caer en el error de Lea. De hecho, todos caemos en el error de Lea. Mirad, algunos comentaristas dicen que Lea maduró cuando ella dio a luz a su 4.º hijo, porque en el versículo 35, cuando ella da a luz a Judá, ya no se centra en su marido, ya no está obsesionada aparentemente porque su marido la ame, sino que se centra únicamente en Dios. Fijaos en el versículo 35. Dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. No podemos estar seguros si ella maduró o no, especialmente a la luz de los versículos que siguen. Lo que sí podemos saber es que, curiosamente, a pesar de que Lea fue descuidada por su esposo Jacob y fue también despreciada por Raquel, Dios la escogió para un propósito sublime. Porque el Mesías prometido, Jesucristo, vino precisamente de Lea, de la hermana menospreciada, y vino a través de un hijo, que es Judá. Quizá ella no lo sabía, seguramente no lo sabía, y creía que su vida era una desgracia, que su vida no tenía ningún sentido, ningún propósito. Pero Dios sí le estaba dando sentido y propósito a esa vida. Así que no importa cuán difíciles o desagradables parezcan ser nuestras circunstancias, porque Dios puede estar llevando a cabo sus propósitos sublimes en nuestra vida, aunque nosotros jamás lleguemos a conocerlo o entenderlo. El siguiente punto de esta predicación lo he titulado La disputa, el conflicto entre Raquel y Lea. Hay una competencia entre ellas, y lo vemos de los versículos del 1 al 13 en el capítulo 30. Así que, si me podéis acompañar. Dice así en el versículo 1 del capítulo 30.
viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: Jacob, dame hijos o me muero. El narrador nos dice que Raquel comienza a tener envidia y celos de Lea. Los celos, según lo podemos ver en el Nuevo Testamento, son una obra de la carne y vienen de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es la envidia? La envidia es ese sentimiento de desdicha, de tristeza, de dolor, de queja, de ingratitud por no poseer las bendiciones, los bienes o las cualidades de otra persona. Así que vemos a Raquel comparándose con Lea. Lea tiene 4 hijos y Raquel quiere estar en la posición en la que está Lea. Y escucha esto. El deseo de Raquel es un deseo legítimo, es un deseo bueno. Tener hijos y formar una familia es un deseo innato casi en la totalidad de las mujeres. Y más aún en aquella época donde no tener hijos pues era visto como una afrenta y una deshonra de cara a la sociedad. Pero incluso los deseos más buenos, incluso los deseos legítimos, pueden llegar a convertirse en deseos pecaminosos si se convierten en un ídolo para nosotros. Y el deseo de Raquel de tener hijos había pasado de ser un simple deseo a ser un ídolo en su vida. Y bueno, todos nosotros podemos preguntarnos: bueno, José Daniel, ¿y cómo puedo saber yo si algo es un simple deseo en mi vida o si ese algo se ha llegado a convertir en un ídolo para mí? Bueno, muy sencillo. Lo voy a explicar con una ilustración que es probable que muchos de vosotros hayáis escuchado ya antes. Mirad, los deseos son aquellas cosas que nosotros podemos sostener en nuestro corazón con la mano abierta. Por ejemplo, yo deseo que esta predicación sea de vuestro agrado. Yo deseo que os guste. Yo deseo que vosotros podáis disfrutar en vuestros hogares o allá donde me escuchéis a través de esta predicación. Pero estos deseos, que son buenos y que son naturales, pasan a una categoría mayor cuando yo empiezo no solo a desear, sino a necesitar, y esa es la palabra, cuando yo empiezo a necesitar ser aprobado, aceptado, respetado y reconocido por vosotros. Y cuando yo creo que no puedo prescindir de estas cosas para tener una vida pletórica, una vida gozosa, una vida en paz, ya no se trata de un simple deseo, ahora se trata de una necesidad. Y lo que sucede en mi corazón es que aquellos deseos que yo sostenía con mi mano abierta, hace de repente así, ¡pum! Y ahora ya no se trata de un simple deseo. Se trata de algo que yo necesito, de una necesidad. Necesito que os guste esta predicación. Necesito sentirme reconocido y aprobado por vosotros. Entendemos la diferencia, ¿verdad? En el momento en que eso sucede, en el momento en que la mano se cierra, lo que era un deseo noble se convierte en un ídolo, en un deseo desordenado. Y el objeto de mi deseo viene a controlar mi vida hasta el punto de que si yo no obtengo esto, mi vida deja de tener sentido. Y eso es lo que está sucediendo con Raquel. ¿Qué fue lo que dijo Raquel en el versículo 1? Dame hijos o me muero. Lo que sucedió en el corazón de Raquel es que su deseo de tener hijos se convirtió en un ídolo. El deseo de tener hijos, iglesia, el deseo de tener pareja, el deseo de formar una familia, el deseo de tener estabilidad, todos estos deseos que nosotros compartimos, debemos mantenerlos en nuestra mano con la mano abierta. Porque Dios es soberano incluso sobre estos deseos. Si Dios quiere, Él me dará un hijo. Si Dios no quiere, Él no me lo dará. Si Dios quiere, Él se llevará a mi hijo cuando quiera. Si Dios quiere, podré formar una familia. Si Dios no quiere, no podré formar una familia. Si Dios quiere, encontraré pareja. Si Dios no quiere, no encontraré pareja. Y todos tenemos que aprender a descansar en la soberanía de Dios y a sentirnos completos en Él. Pero si nosotros comenzamos a operar bajo la mentira diabólica de que si yo no consigo tener hijos, si yo no consigo una pareja, si yo no consigo estabilidad, si yo no consigo formar una familia, entonces yo no voy a tener una vida plena, una vida abundante, una vida feliz, lo que está sucediendo es que nuestro corazón está convirtiendo los deseos
en ídolos. Y un ídolo es cualquier cosa que te controla, cualquier cosa que toma el lugar que solo le corresponde a Dios. Aquello con lo que tú cuentas para que tu vida sea realmente feliz. Aquello en lo que tú buscas seguridad, placer, bienestar, identidad, significado, propósito. Y el corazón de Raquel ha sido atrapado por esta mentira diabólica y su deseo se ha convertido en un ídolo. Y este ídolo ha acabado con su gozo, con su contentamiento, con su paz y con su confianza en el Señor. Pero iglesia, Raquel no es muy distinta a ti y a mí. Nuestros corazones también son una fábrica de ídolos. Y todos nosotros convertimos en los deseos en necesidades que llegan a controlar nuestras vidas. Mirad, cuando el apóstol Pablo dice en su carta a los Colosenses que nosotros los creyentes estamos completos en Cristo, él no está filosofando. Él no está dando una frase para Twitter, una frase bonita para Facebook. Él no está diciendo algo teórico que suena bonito, pero que es irreal en la práctica. La vida feliz, la vida abundante, la vida plena, la vida de gozo, la vida de paz, la vida estable, la podemos disfrutar hoy si nosotros llegamos a comprender, a confiar, a descansar, a interiorizar, a vivir que estamos completos en Cristo. No necesitamos hijos para estar completos en Cristo. No necesitamos una pareja para estar completos en Cristo. No necesitamos nada aparte de Cristo para estar completos en Cristo. Por supuesto, los hijos, la pareja, la familia, los padres, el trabajo, son bendiciones de Dios, claro que sí. Pero nunca deben convertirse en ídolos y ocupar el lugar en nuestra vida que solo a Cristo le corresponde. Y ahora, en el versículo 2, podemos ver cuál fue la actitud de Jacob ante estas demandas de Raquel. Fijaos lo que dice el versículo 2. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y le dijo: ¿estoy yo en lugar de Dios, que te privó del fruto de tu vientre? Recordemos que estas son las palabras de Jacob, el personaje, no las palabras del narrador. El narrador simplemente está recogiendo las palabras de Jacob. Y Jacob estaba en lo cierto cuando él dijo: ¿estoy yo en lugar de Dios? Él sabía que tener hijos o no tenerlos no depende simplemente del deseo humano, sino únicamente del don de Dios, del favor de Dios. El milagro de la vida es un don de Dios. Punto. Así que Jacob en esto estaba en lo cierto. El salmista dice: herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? En el Salmo 127. Pero la siguiente afirmación de Jacob, que dice que fue Dios quien privó a Raquel del fruto de su vientre, puede estar en lo cierto o puede no estarlo. Recordemos la diferencia entre el narrador y el personaje. En aquella cultura, muy marcada por el pensamiento determinista, ya que Dios era el dador de los hijos, el tener hijos era considerado una bendición de Dios, un regalo de Dios. Pero el no tener hijos era considerado una maldición o un castigo de Dios. Y hoy sabemos que la infertilidad o el hecho de no poder tener hijos, en la mayoría de los casos, nada tiene que ver con un castigo divino. A veces simplemente se debe a factores genéticos, a desequilibrios hormonales, a factores ambientales y a un largo etcétera, que no son más que la consecuencia de vivir en un mundo caído. Otras veces todos estos factores pueden estar perfectamente y aún así uno no consiga quedarse en embarazo, porque la paternidad o la maternidad no están en el plan de Dios para todos, o al menos no en el tiempo que nosotros consideremos. Así que sea como sea, debemos aprender a estar completos en Él. Pero a decir verdad, la respuesta de Jacob como esposo pues no fue muy pastoral ni muy amorosa. El versículo 2 dice que se encendió la ira de Jacob contra Raquel. Jacob quizás tenía una buena respuesta teológica, pero la forma de transmitirla era completamente incorrecta e insensible. Y esto debe ser un toque de atención también para todos nosotros, especialmente para los que llevamos muchos años en el Evangelio.
Porque a veces, incluso sin malas intenciones, podemos dar consejos y respuestas a los problemas de otros que, aun siendo teológicamente correctas, sean comentarios completamente fuera de lugar, completamente insensibles e inoportunos. Generalmente, las personas que sufren no necesitan una respuesta o una argumentación teórica carente de empatía. Las personas que sufren no necesitan nuestros discursos teológicos. A veces ayuda mucho más guardar silencio y dar un abrazo. Y como decía esta semana en mi Facebook, a veces es mucho más sano y terapéutico llorar con los que lloran que tratar de secar las lágrimas del afligido a golpe de teología. Y a partir de aquí vamos a ver a una Raquel sumida en la frustración, tratando de remediar el problema por sí misma, por sus propios medios. Fijaos en el versículo 3. Ella le dijo a Jacob: «He aquí mi sierva Bilha, únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas, para que así yo también tenga hijos por medio de ella». Mirad, esta era una práctica legal y muy común en aquel tiempo. Cuando una mujer no podía tener hijos, una solución era que su sierva o su criada se convirtiera en una madre de alquiler. Y al dar a luz sobre sus rodillas, que era como un rito simbólico, ella asumía la responsabilidad legal de ese hijo. Se convertía en la madre legal de ese niño. De hecho, podemos ver esto en el hecho de que Raquel es la que pone los nombres a los hijos de esta criada. No lo pone la criada, los pone Raquel, porque ella se ha hecho la madre legal de ellos. Por supuesto, aunque esta era una práctica común en aquella cultura, y que se ve a lo largo de todo el Antiguo Testamento, no debemos pensar que esta costumbre tenía el sello de aprobación de Dios. El hecho de que una costumbre sea socialmente aceptada en nuestra sociedad no significa que sea sabia o correcta. De hecho, hoy día tenemos muchas leyes y costumbres que desde un punto de vista bíblico son incorrectas. El punto de referencia para saber si algo es correcto o incorrecto no lo establece la sociedad, no lo establece la cultura. Lo establece Dios. Él es el punto de referencia, Él es el estándar. Y en Génesis 2, nosotros podemos ver cuál es el estándar, el proyecto de Dios original para el matrimonio. En Génesis 2:24, Dios dijo: «Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer», no dice sus mujeres, dice su mujer en singular, «y serán una sola carne», de nuevo en singular. La relación monógama entre un hombre y una mujer es el plan de Dios para el matrimonio. Cualquier otra relación fuera del diseño original de Dios siempre estará marcada, como vamos a ver ahora, por la contienda y el pecado. Una violación de la ordenanza de Dios nunca podrá dar la felicidad auténtica y verdadera. Y si seguimos leyendo, versículo 4 en adelante, fijaos lo que dice. Dice: «Le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se unió a ella. Y Bilha concibió y le dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo: Dios me ha hecho justicia, también ha escuchado mi voz y me ha dado un hijo. Por eso llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Raquel dijo: grandes conflictos he tenido con mi hermana, y de veras he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Si os dais cuenta, los nombres que Raquel da a sus hijos resaltan la competencia que había entre las dos hermanas. Los celos la han llevado a enzarzarse en una batalla hasta el punto de utilizar a sus hijos como simples peones de ajedrez para ganar la partida contra la hermana Lea. En el versículo 9 dice: viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y se la dio a Jacob por mujer. Ahora Lea va a hacer lo mismo que Raquel. Y la verdad que yo me veo también muy reflejado en el comportamiento de estas dos mujeres, porque cuando yo era pequeño y yo hacía algo que estaba mal, mis padres siempre me preguntaban: José Daniel, ¿por qué has hecho esto? Y yo solía decir: bueno, porque Ismael también lo ha hecho, o porque fulanito también lo ha hecho. Y la respuesta típica de los padres es la siguiente: y si fulanito se tira por un barranco, tú te tiras también con él, ¿no? Bueno, pues Lea
se está tirando por el mismo barranco que su hermana Raquel. Dice el versículo 10, Zilpa, sierva de Lea, le dio a luz un hijo a Jacob. Y Lea dijo, ¡qué afortunada! Y llamó su nombre Gad. Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Lea, ¡qué felicidad la mía! Ahora las mujeres me llamarán feliz. Y llamó su nombre Aser. Ahora bien, si nosotros nos fijamos en los nombres que Lea le pone a sus hijos, podremos ver algo de la actitud de Lea. A diferencia de los primeros hijos que Lea tuvo con Jacob de manera natural, en esta ocasión, ella, cuando les pone un nombre, no menciona a Dios en ningún momento. Y eso muestra que ella había apartado su vista de Dios y que ahora se estaba mirando a sí misma. En el versículo 11 dice, ¡qué afortunada soy! En el versículo 13, ¡qué felicidad la mía! Y en el versículo 13 también vemos que ella está centrada en el qué dirán de los demás. Porque dice, ahora me llamarán feliz. El autor está recogiendo estas escenas y estas conversaciones que son realmente vergonzosas para que nosotros veamos que la providencia de Dios sigue adelante aún a pesar de los pecados, de las desviaciones y de los errores de los hombres. Aparentemente, Dios no está interviniendo aquí. Es como si Dios hubiera salido de la escena, ya ni siquiera es mencionado. Pero cuando uno lee todo el libro de Génesis, puede entender que en realidad Dios no ha salido de la escena. Él sigue allí y está llevando a cabo su plan, aunque lo está haciendo entre bambalinas. Porque de este hogar despedazado por los celos y en medio de esta competencia pecaminosa entre Raquel y Lea, por ver quién tenía más hijos, Dios está llevando a cabo su plan soberano. ¿Sabéis cuál era su plan? Formar las 12 tribus de Israel. Ni Jacob, ni Lea, ni Raquel, ni ninguno de los hijos de estas mujeres eran conscientes de que Dios estaba llevando a cabo su perfecto plan a través de los avatares del día a día. Y de aquí podemos obtener una enseñanza que debe llenar también nuestros corazones, hoy, de paz y de esperanza. Aunque las circunstancias que nos rodean a veces parezcan indicar que Dios ha salido de la escena, que Él no está con nosotros, o que Él no tiene el control de la situación, la realidad es que Él sigue en control absoluto de la situación, llevando a cabo su plan soberano y perfecto a pesar de nosotros. Nuestro pecado, sea cual sea, siempre debe ser un motivo de dolor. Un motivo de dolor por la afrenta tan grande que supone nuestra desobediencia para Dios. Pero nuestro pecado nunca, y repito, nunca debe llevarnos a la desesperación. Porque Dios está por encima de nuestro pecado y todo lo dirige soberanamente para nuestro bien final. Eso es lo que vemos en el texto. Y a partir del versículo 14 al 22 vemos la tercera escena que he titulado El trueque entre Raquel y Lea. Esto es asombroso. Fijaos lo que dice el versículo 14. Rubén, el hijo de Lea, fue al campo en el tiempo de la siega del trigo. Halló mandrágoras y se las llevó a Lea su madre. Y Raquel, aparece en escena, dijo a Lea, por favor, dame algunas de las mandrágoras de tu hijo. Mirad, en aquel tiempo existía la creencia supersticiosa de que las mandrágoras, que son unas plantas, eran afrodisíacas y que ayudaban a la fertilidad. Así que ya podemos saber por qué Raquel estaba tan interesada en conseguir estas mandrágoras de su hermana. Ella pensó que por fin podría poner fin, valga la redundancia, a su problema de fertilidad. Pero yo quiero que veáis más profundamente. Raquel ha perdido por completo la perspectiva. Raquel ha perdido por completo la perspectiva de la soberanía de Dios sobre todos los asuntos de la vida. La primera vez, para solucionar su problema de fertilidad, ella dijo a Jacob que se acostara con su sierva y que de esta forma fuera así su concubina. Y ahora pretende solucionar su problema comiéndose unas plantas. Cualquier cosa menos recurrir a Dios. Pero antes de juzgar a Raquel, ¿no es verdad que a nosotros muy a menudo nos sucede lo mismo?
Cuando surge un problema, siempre tratamos de solucionarlo por nuestros propios medios, por nuestra propia cuenta. Y solo cuando estamos desesperados, cuando ya no vemos salida, entonces pedimos oración o acudimos a Dios en oración como último recurso. Y esto sucede porque tenemos una excesiva confianza en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios medios, en nuestros propios recursos, y una falta de confianza en el control soberano de Dios sobre todos y cada uno de los asuntos de nuestras vidas. Y en el versículo 15, Lea le respondió a Raquel: ¿te parece poco que hayas tomado a mi marido para que te quieras tomar también las mandrágoras de mi hijo? Y Raquel le dijo, fijaos el trueque: entonces que duerma contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Fijaos qué cosa más sucia y repugnante está haciendo Raquel. Está vendiendo a su marido por unas mandrágoras. Y dice el versículo 16, cuando Jacob volvía del campo al atardecer, Lea le salió al encuentro y le dijo: has de unirte a mí, porque ciertamente yo te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche. Y mirad lo que sucede, es paradójico. Dice el versículo 17, y Dios escuchó a Lea y ella concibió y dio a luz un quinto hijo a Jacob. La que se comió las mandrágoras fue Raquel, pero la que quedó embarazada fue Lea. Y dice el versículo 18 en adelante, y Lea dijo: Dios me ha dado mi recompensa, porque di mi sierva a mi marido, y llamó su nombre Isacar. Lea concibió otra vez y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado un buen regalo, ahora me honrará mi marido, porque le he dado 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Mirad, no me quiero detener en todos estos versículos, aunque podríamos sacar algunas lecciones. Lo que quiero que veamos es que estas son unas escenas muy desagradables. Como decía al principio, si una telenovela de estas saliera en la televisión hoy día, todos nosotros pondríamos el grito en el cielo. ¿Cómo es posible que las televisiones retransmitan esta guarrada?, diríamos algunos. Esto es totalmente contrario a Dios. Dios no tiene nada que ver con estas cosas. Pero lo curioso es que Dios está en medio de esta novela. Y esto es asombroso cuando uno conoce lo desastroso de la situación. ¿Cómo puede Dios dignarse a involucrarse en una familia como esta? ¿Cómo puede Dios involucrarse en un asunto tan despreciable? Y ese es el último punto de esta predicación y el título de este sermón, ¿no? ¿Cómo puede Dios involucrarse en un asunto tan despreciable? Versículo 22. Entonces se acordó Dios de Raquel, la escuchó y le dio hijo. Mira, este texto es muy interesante. Hay un detalle que podemos pasar por alto. Raquel era estéril, pero no se nos dice en todo el texto que ella se dirigiera a Dios en oración y pusiera en sus manos su problema de fertilidad, como habían hecho antes, pues, Sara o Rebeca. Sin embargo, ella trató de afrontarlo por sí misma, primero entregando a Jacob para que se acostara con su sierva y luego alquilando a su marido por unas mandrágoras. Pero ninguna de estas cosas solucionó verdaderamente su problema. Sin embargo, en el versículo 22, si te fijas, dice que Dios la escuchó. Es la primera vez que aparece esta expresión en relación con Raquel. Lo que parece indicar que Raquel desistió por fin de luchar por sus propios medios, por sus propias fuerzas, y puso el asunto en oración delante de Dios, y Dios la escuchó. Dios escuchó sus oraciones. Y dice el versículo 23 cuál fue el resultado. Ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, ¿qué dijo? Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José diciendo, el Señor me añada otro hijo. Profetizando que tendría otro hijo. Fijaos que Raquel parece haber madurado. Ella no dice, por fin las mandrágoras han quitado mi afrenta. Ella no dice, mi sierva Bila ha quitado mi afrenta, ha solucionado mi problema. No. Ahora comprendió que solo Dios es soberano para poner fin a nuestros problemas. Ahora dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Le llevó mucho tiempo aprender esta lección y mucho dolor.
Pero esta historia está aquí para amonestarnos y enseñarnos a nosotros, de modo que nosotros podamos ahorrarnos el tiempo que ella perdió y el dolor que ella experimentó tratando de enfrentar las dificultades de la vida por sí sola. Un día, Dios contestó las oraciones de Raquel y le dio un hijo propio. Pero para ese entonces Raquel ya había entregado a su esposo a su sierva y había tomado una serie de decisiones que tendrían consecuencias el resto de su vida, con las que tendría que cargar. Mira, yo quiero concluir este sermón recordando lo que esto nos enseña. Es muy difícil confiar en Dios cuando uno está en medio de una prueba, cuando aparentemente Dios no está haciendo nada. Pero es mucho más difícil vivir con las consecuencias de enfrentar los asuntos por nuestra propia cuenta. Así que yo quiero animarte a resistir la tentación de pensar que Dios se ha olvidado de ti. Si Dios no abandonó a esta familia, a pesar de ser tan desastrosa, tampoco va a abandonarte a ti en medio de tu situación. Jesucristo hizo una promesa en Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, no algunos días, todos los días, los buenos y los malos, hasta el fin del mundo. Mirad, es probable que yo, José Daniel, me hubiera dado por vencido con esta familia, quizá hubiera tirado la toalla, pero Dios no lo hace. Y Dios no lo hará contigo, ni conmigo. Así que si tú ves que tu familia, tus circunstancias o ciertos aspectos de tu vida son un desastre, yo quiero que tú seas capaz de mirar más allá de lo aparente y ver que Dios en verdad sigue trabajando en medio de todas esas circunstancias difíciles. ¿Cómo puede un Dios 3 veces santo involucrarse en nuestras vidas que son tan despreciables? La respuesta que yo encuentro es porque su belleza resalta más en medio de nuestra fealdad. Su pureza es mucho más evidente en medio de nuestra suciedad. Y su gloria brilla mucho más en medio de nuestro oscuro pecado. Él es glorificado, llevando a cabo su perfecto plan en medio de vidas, de familias y de circunstancias tan despreciables como las nuestras. Así que quiero decirte, resiste. Resiste la tentación de pensar que Dios no tiene nada que ver con ese asunto que a ti te atemoriza. Ten paciencia, espera en Dios y lleva ante Él tu causa y deja que Él actúe en su perfecto tiempo. Y tener esta perspectiva de la soberanía de Dios hará que nosotros podamos descansar en Él y en su voluntad para nuestras vidas. Entender la soberanía de Dios te va a ayudar a dejar a un lado los celos, las envidias, las comparaciones. Te va a ayudar también a dejar los intentos humanos de solucionar los problemas por tus propias fuerzas. Y además, te va a ayudar a romper con los ídolos del corazón. Que el Señor nos ayude. Amén.